Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones en este lunes 16 de abril. Ya estamos a la mitad del cuarto mes del año y queremos informarles sobre lo que las instituciones del gobierno están realizando en torno a la vivienda, una vivienda digna a la que usted y todas y todos tenemos derecho. Para ello nos acompaña el licenciado José Tomás Chévez, él es presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, licenciado Chévez. Buenas noches, María Teresa. Es un gusto compartir este set con usted y también es un gusto saludar a todos los televidentes de Gente Ve. Siempre contentos porque traer información de un tema tan importante como es la vivienda, pues creemos que es de vital importancia para la población. Así es. Bueno, está en camino ya pronto a llegar también el arquitecto Roberto Goches, quien es el viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, con quien vamos a hablar un poco más sobre el tema de esta política nacional de hábitat y vivienda. Pero mientras esto ocurre, queremos iniciar con el licenciado Chévez para que nos hable sobre este trabajo que ya ha anunciado el vicepresidente de la República, el mismo presidente, del Plan 10. Quedan 10 meses prácticamente para la finalización de esta gestión gubernamental y se han planteado prioridades en todas las áreas. En el caso de la vivienda, de la cartera de la institución que usted preside, ¿cuáles son los resultados rápidamente que han tenido, pero también qué se están planteando para estos 10 meses? Bueno, considerando el plan quinquenal de desarrollo de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén y como dándole una continuidad a todos los resultados que hemos tenido en estos primeros casi 4 años, se formularon las prioridades, María Teresa, tal como usted lo dice, por cada una de las instituciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos 10 meses en beneficio de la población salvadoreña? Obviamente, como el Fondo Social, su principal rol es atender ese derecho, como usted lo decía. El exministro de Obras Públicas decía que la vivienda debe ser el proyecto de vida de toda familia salvadoreña. Yo comparto totalmente con él ese principio porque otorgarle una vivienda digna, un techo a la familia, creo que es una de las cosas prioritarias más importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en estos 10 meses? Obviamente consolidar nuestro plan de inversión quinquenal. Para ello estamos proyectando colocar en estos 10 meses 5.076 soluciones habitacionales que vamos a invertir, María Teresa, un promedio de 98.5 millones de dólares. Esto obviamente va a beneficiar un poco más de 21.300 salvadoreños que van a cumplir ese sueño de tener un techo digno. Pero para ello siempre nosotros damos una premisa. Si las instituciones encargadas en el proceso tramitológico para que los constructores en tiempo, diríamos, justo puedan tener sus proyectos aprobados, pues obviamente el Fondo Social no solo cumpliría esta meta, sino estaríamos superando la inversión porque ese es el propósito nuestro. De la misma manera, tenemos nosotros como prioridades fortalecer el programa de vivienda social, que este programa, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, María Teresa, va dirigido a esas familias que están en situación vulnerable, esas familias que si no es por nuestro gobierno a través del Fondo Social, sería imposible que cumplieran este sueño. En este programa tan especial como es Vivienda Social, pretendemos en estos 10 meses también beneficiar a 906 familias con una inversión de 7, casi 8 millones de dólares, donde 3.805 madres de familias, madres solteras, podrían estar cumpliendo este sueño en base a este programa que, como repito, va dirigido a las familias en situación vulnerables, van dirigido a esa
vendedora que tiene un puesto en la calle para llevar el sustento a su familia, a esa madre soltera que de repente alquila una pieza en un mesón y que de repente expone a sus hijos estar utilizando un baño de todo el conglomerado para sus mismos niños. En este esfuerzo de este programa tan especial como es Vivienda Social, nosotros hemos definido darle todo el apoyo necesario, impulsando las 4 modalidades que hemos determinado para este programa, como es un programa a 30 años plazo, tasas diferenciadas que van desde el 3% al 6% sin prima, y obviamente al hablar de tasas diferenciadas es porque estamos privilegiando una tasa de interés anual a las familias que se esfuercen en proporcionar una prima para este tipo de vivienda. También en este programa especial se ha establecido la modalidad de promesa de ventas. Es para aquellas familias que no pueden demostrar ingresos fijos y que de repente también es difícil demostrar los ingresos en sus negocios. Entonces, ¿cuál es la forma que determinamos para ayudarlos? Establecer una promesa de venta. Esto quiere decir que en 12 meses estas personas van a estar pagando la cuota que corresponde a su vivienda, y a los 12 meses que han demostrado que tienen la capacidad de pago, nosotros estaremos listos para entregarles la vivienda. Muy bien, sabemos que el presidente de la República en octubre del año 2015 lanzó precisamente la Política Nacional de Hábitat y Vivienda, como parte obviamente de un esfuerzo público, pero también privado y también ciudadano, como las familias, cómo las comunidades, cómo la gente se organiza en torno a poder obtener una vivienda, un techo que, como ya decía el licenciado Chévez, pues sea un techo digno, un techo que quede, como él hablaba de estos proyectos, ¿verdad?, que nos ha empezado a comenzar. En ese sentido, yo quisiera y le damos la bienvenida al arquitecto Roberto Goches, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, para que nos hable cuáles son estos principales avances que se pueden destacar en materia de vivienda, cómo se ha venido implementando una política nacional de hábitat y vivienda que se instaló en el año 2015. Buenas noches. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Un placer verte y un placer estar compartiendo con mi gran amigo Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda, que junto con otras instituciones como el ILP, Fonavipo, conformamos lo que es el sector vivienda. Este sector obviamente tiene que tener un referente, y de acuerdo al reglamento interno del órgano ejecutivo es el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano el ente rector de este conjunto de instituciones. Si vamos a hablar de las cosas que hay que hablar y de las que nadie habla, que es de los logros y de los éxitos que se han tenido a partir de pensar en la gente, a partir de centrar el qué hacer del Estado en las personas más vulnerables del país. Nosotros hemos dejado de llamar beneficiarios a las personas. Son personas a las que el Estado atiende porque tienen un derecho. Sujetas de derechos, ¿no? No son más clientelismo político ni sujetos de mercancía. No. Tienen un derecho que el Estado debe velar por proveer, y así lo dice la Constitución. Así lo dice la Constitución. Pero desgraciadamente aquí siempre se tomó con un fin electorero. Y nosotros no hemos hecho así un gran alarde de las cosas que logramos. Pero fíjate que tenemos un marco general, que es el Plan Quinquenal de Desarrollo. Dentro de eso, y después de 3 años de intenso trabajo con 11 instituciones de la sociedad civil, UCA, Universidad Nacional,
ASIA, Colegio de Arquitectos, CONAPO, FESCOBA, se logró una política nacional de vivienda y desarrollo urbano absolutamente consensuada, única en la historia del país, sujeto de un premio dado por Dubái y otro premio dado por ONU Habitat, como una de las prácticas más innovadoras en el mundo de generar políticas públicas. Eso obviamente se traduce en mejores resultados si se trabaja en conjunto. Es por ello que, por ejemplo, nos podemos decir con pleno orgullo, nunca antes en la historia se había invertido tanto en vivienda como se ha invertido ahora. El licenciado Chévez, que preside una de las instituciones icónicas en El Salvador, se han visto en la problemática que los bancos y la empresa privada, tradicionalmente constructora de vivienda, se han visto prácticamente bloqueados. Entonces el fondo está haciendo grandes préstamos, grandes esfuerzos, pero fundamentalmente con vivienda usada o vivienda recuperada. Porque no hay proyectos nuevos. Los bancos no les interesa, porque lo ven como una mercancía y no como un derecho. Pero aún así, hemos invertido 563.31 millones de dólares. ¿En qué periodo? Estamos hablando de los gobiernos del cambio. Desde el 2009. Claro. 563 millones. ¿Cuánto? Para atender a 381.573 personas. Sí. 103.971 familias salvadoreñas. Yo tengo algunas estadísticas que nos pueden también ayudar a sumar a esos datos que está dando el arquitecto. Yo tengo los créditos que hemos dado, Robertillo, desde junio 2009. Junio 2009 a febrero del 2018, solo el Fondo Social ha dado 54.131 créditos con una inversión que supera los 880 millones de dólares. Por eso es que estoy totalmente de acuerdo con Roberto de que es el periodo... Son 300 millones más. Así es. Es el periodo del presidente Sánchez Serén. Es correcto. Fue un error, le agradezco a Tomás porque, bueno, por eso somos equipo. Sí, pues por supuesto. Uno tiene derecho a equivocarse, lo que pasa es que cuando hablamos de 563 millones de dólares, es solo el periodo. Pero es en este periodo. Es correcto, así es. A nosotros se nos pusieron metas en el plan quinquenal. Al Fondo Social para la Vivienda tenía una meta de alrededor de disminuir el déficit cuantitativo de viviendas que faltan, 3 puntos. 2 puntos porcentuales. 2 puntos porcentuales. Y a nosotros 3 puntos porcentuales del déficit cualitativo. Pero hemos bajado el 10 entre el fondo y el viceministerio. Porque si tú hablas que hay un déficit en el país de 570.000 viviendas aproximadamente, estamos esperando los próximos censos para corroborar las cifras exactas, y ya de esas, 103 familias han sido atendidas en ese sentido, pues es casi el 20%. Es correcto. Entonces, se ha logrado más. Y aquí tenemos una serie de iniciativas, porque la vivienda no son 4 paredes y un techo. Claro, hay un hábitat, ¿no? Hay un hábitat, bueno, que ese hábitat comienza con la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Que la población no se vea expuesta a estafas, a desalojos, etcétera. En ese sentido hemos otorgado enorme cantidad de escrituras, y solo con la ley de regularización de notificaciones, que haya habido una enorme cantidad de personas estafadas, bueno, han estado presos y hay algunos presos todavía, ya se regularizaron 30.867 lotes para igual número de familias, más 9.000 familias que obtuvieron sus escrituras de propiedad, fundamentalmente por los decretos emitidos por la Asamblea Legislativa, en donde se
desafectan tramos de la vía férrea que nunca van a ser utilizados por un tren en el futuro, porque el tren de cercanías en El Salvador es uno de los proyectos que se han tenido siempre. Sería un enorme error privatizar tramos en donde va a pasar este ferrocarril. Es correcto. Se están desafectando aquellos tramos donde nunca va a pasar, pero donde va a pasar se está manteniendo como propiedad del Estado. Entonces estamos acá avanzando. Creo que los logros son evidentes. Mucha gente que yo leo en las redes sociales y las críticas, que se les regalan casa a los mareros, que se oye de todo. Y tienen derecho, pues si quieren hablar, que hablen. Antes nunca les dieron chance de hablar, porque antes, además, en los gobiernos oligárquicos de la derecha recalcitrante de este país, y fíjate que le pongo nombre y apellido, no es la derecha. La derecha es un elemento importante en toda sociedad porque genera balances, pesos y contrapesos. Pero esa es una cosa. Me refiero a esa derecha concentradora, explotadora, esa derecha que ha sido oligárquica, que se robó las tierras de los indígenas, de las comunas, que hizo millones con el café y después urbanizó. Entonces, y siguen todavía sacándole dinero. Entonces yo me refiero a esa derecha que no ha permitido y que se ve reflejada en la Asamblea Legislativa con la fracción de Arena que ha bloqueado a este gobierno sistemáticamente estos casi 5 años. Préstamos y donaciones. Donaciones incluidas, lo cual para un gobierno, fíjate que por un momento, tanto que hemos hablado y ponderado los logros de Cuba en materia que es el único país de América, del mundo prácticamente, pero América Latina, donde no hay desnutrición, donde hay una alfabetización completa, donde hay salud para todos. Pues ese bloqueo que han tenido 50 años, nosotros lo hemos tenido de parte de los mismos, porque así igual lo ha hecho la derecha norteamericana, así lo hemos tenido con la derecha salvadoreña, que son un apéndice, porque al fin y al cabo son hijos de. Pero nosotros, francamente, a pesar de ese bloqueo incesante, y una frase que se la adjudican bastante a una persona que le tengo estima, que es Nayib Bukele, esa frase la dijo mucho antes Gerson Martínez: cuando no se roba, alcanza. Y lo decía desde el principio, los primeros meses del 2009, de junio del 2009, decía, se pueden multiplicar los panes y los peces cuando se actúa con honestidad y correctamente. Que los demás quieran utilizar la frase, que lo utilicen, pero que lo hagan también. Muy bien. Vamos a ir con esto al primer corte. Al volver queremos también saber cuánto es que el Fondo Social para la Vivienda, en el marco de este Plan Quinquenal de Desarrollo, le ha aportado a la ciudadanía salvadoreña para lograr tener una vivienda digna en términos de los créditos, en términos también de las metas que se establecieron dentro del Plan Quinquenal. Y por supuesto vamos a estar hablando de un proyecto de El Espino. Por ahí vamos a presentar una nota que hay pláticas con los habitantes que ya nos va también a profundizar un poco más el arquitecto Goches. Con esto nos vamos al corte, ya regresamos. ¿De qué manera se está favoreciendo a la ciudadanía en un derecho, como lo decía el arquitecto Goches, un derecho humano, como es el derecho a una vivienda digna? De parte del Fondo Social para la Vivienda, usted nos hablaba en el primer bloque sobre estas metas que ustedes han establecido dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo. Yo tengo en mis apuntes que ustedes han pasado la meta 127.3
1% de lo que establecieron en el plan de desarrollo en el periodo 2014-2019, esa contribución que ustedes hacen como institución para de alguna manera reducir el déficit habitacional. Sí, en efecto, tal como lo explicaba el arquitecto Goches, cada institución se estableció cómo iba a impactar las variables más importantes que están planteadas en el Plan Quinquenal de Desarrollo de nuestro presidente. El Fondo Social, atacamos lo que es el déficit cuantitativo, y nuestro compromiso fue bajar 2 puntos porcentuales el déficit cuantitativo, que en ese entonces era de 66.080 unidades. La buena noticia y la gran satisfacción para nosotros es que al mes de febrero ya teníamos de esa meta superados a 2.5 en puntos porcentuales. Eso implica que llevamos el 50% arriba de la meta que ya habíamos establecido. Y si las cosas las seguimos trabajando y obviamente no hay ninguna interferencia en el fondeo que actualmente estamos recibiendo, creemos que vamos a llegar a un 3%, es decir, en 3 puntos porcentuales, que esa sería una satisfacción enorme porque estaríamos superando más del 50% en el tema del déficit cuantitativo. Se ha aportado el 36.3% del déficit cuantitativo total y el 127.1% en relación a lo que nosotros establecimos en el plan quinquenal. Esto se refiere a que de junio de 2014 a febrero de 2018 hemos colocado 23.995 soluciones habitacionales por un monto que supera los 431.5 millones de dólares, llevando beneficio a familias de más de 100.779 familias que han recibido pues o han cumplido ese derecho constitucional de tener una vivienda adecuada para la familia que ellos representan. Anteriormente yo decía también que, y lo decía también el arquitecto Goches, que en estos gobiernos es donde ha habido más inversión en el tema de vivienda, y aquí solo voy a enfocar lo que es créditos, porque si nosotros tocamos todas las intervenciones que hace el viceministerio en lo que es los asentamientos urbanos precarios, todo lo que hace Fonavipo en los subsidios, porque es la única institución que por ley puede donar o puede subsidiar. Y si sumamos el trabajo del ILP en cuanto a la certidumbre jurídica, como bien lo decía el arquitecto, que se le ha dado a miles de familias, pues... Instituto de Legalización de la Propiedad. Ese es el ILP, sí. Entonces, decía que en este periodo de junio 2014 a febrero 2018, nosotros hemos otorgado 23.838 créditos por 431 millones de dólares. Aquí hay algo que yo quisiera resaltar y quizás motivar al sector de la construcción, porque obviamente con el Fondo Social para la Vivienda siempre van a tener el apoyo del financiamiento de largo plazo para las familias que compran esas viviendas. En este periodo de nuestro presidente, en el Fondo Social hemos otorgado 5.686 créditos de vivienda nueva, con una inversión que superan los 165.3 millones de dólares. Aquí viene mi reflexión. Estos 165.3 millones de dólares han generado empleo al sector obrero que tanto lo necesita. Hemos estimulado a 3 sectores más, además del sector de la construcción, como el sector industria, allí se compran todos los materiales para construir una vivienda, al sector comercio, porque siempre alguna cosa nueva se lleva a la vivienda,
y el sector servicio, que obviamente el Fondo Social estamos en el sector de servicios financieros, pero ahí están las empresas de telefonía, está ANDA, está CAE, etc. Que eso en términos generales es dinamizar la economía del país, que eso es uno de los conceptos que estableció nuestro presidente en su plan quinquenal. Un país productivo, un país educado y un país seguro. Nosotros en esa alianza estratégica con el sector de la construcción hemos generado esa productividad, hemos generado ese dinamismo, porque la vivienda usada, si bien es cierto, mitigamos el tema de vivienda, pero no agregamos valor a ese esfuerzo que nuestro presidente demanda de cada una de las instituciones del gobierno. Muy bien, y dentro de esta política nacional de hábitat y vivienda, tiene que ver con toda esta gente que muchas veces se le engañó para tener un terreno que hoy se tiene que legalizar, y bueno, incluso las instituciones estatales que tenían la infraestructura en terrenos que eran privados, no eran ni siquiera estatales. Eso, yo por experiencia sé que en salud eso ha sido un verdadero dolor de cabeza que se ha ido corrigiendo. Sin embargo, hay otro tipo de situaciones en la vivienda, como el que atraviesan 76 familias que viven en la finca El Espino, que afrontan una situación de desalojo. Yo quisiera poner en contexto la siguiente nota para, a partir de ahí, hablar con el arquitecto Goches de la solución a este tema de los habitantes de la finca El Espino, y también hablar de las buenas prácticas que se han tenido en los asentamientos humanos precarios que ha llevado a cabo el Viceministerio de Vivienda. Vamos a ver la nota a continuación. El 9 de febrero del 2017, la Sala de lo Constitucional resolvió que los habitantes de la comunidad debían ser desalojados dentro de un plazo de 6 meses. El litigio que han sufrido las familias que tienen la orden judicial de desalojo es un proceso entre privados y que ahora el gobierno busca la forma de ayudarles. Si en jurisprudencia se ha declarado de que la familia es propietaria y tiene que salir, nosotros, por nuestra parte, en correspondencia, en defensa del interés nacional y en defensa también de los sectores vulnerables, estamos en pro de encontrar una salida viable. La idea es dar apoyo a las 76 familias que tienen orden de desalojo por la Sala de lo Constitucional para cumplir con un acuerdo que se dio entre uno de los gobiernos del Partido Arena y una de las familias que financia sus campañas. Se empieza a abrir la calle entonces Diego de Holguín y le piden a las familias dueñas una permuta, que les den el terreno donde va a pasar la Diego Holguín a cambio de que el Estado les dé unos terrenos que es donde están las familias asentadas. Se da la permuta, abren la calle y en la tierra que se le fue entregada a las familias dueñas en cambio del derecho de vía, están las familias ya asentadas. No son familias que han llegado a invadir el lugar. El gobierno ha destinado a entregar entre $4,000 y $12,000 a las familias. Todo dependerá si estas cuentan o no con un inmueble fuera de la finca El Espino. El próximo viernes 20 de abril llegaremos a cabo el levantamiento de datos y recolección de información de estas familias. Incluso las 76 familias afectadas tendrán la facilidad de optar a viviendas que son financiadas por el Fondo Social. Poner a disposición de las familias beneficiadas el que puedan adquirir una vivienda utilizando esos $4,000 o esos $12,000 como prima para adquirir una vivienda. Tanto el Ministerio de Obras Públicas como el de la Defensa Nacional pondrán a disposición camiones para ayudarles con la mudanza a las 76 familias. Bueno, veíamos ahí al ministro de Obras Públicas, al viceministro de Vivienda, al director de Fonavipo y al presidente del Fondo Social para la Vivienda. 4 instituciones de manera interinstitucional resolviendo un tema que tiene que ver con ¿cómo se le llama esto? Que la Sala de lo Constitucional, una resolución de la Sala de lo Constitucional del 9 de febrero del 2017 que resuelve que los habitantes de la comunidad deben ser desalojados dentro de un plazo máximo de 6 meses.
¿Cómo se encuentra la situación de estas 76 familias, arquitecto Goches? Bueno, este es un problema sumamente complejo. No inicia en febrero del 2017. Ya el juez Palma, de Antiguo Cuscatlán, antes había intentado en 3 ocasiones desalojar a las familias. La Corte Suprema de Justicia entra a la Sala Constitucional porque los habitantes van y se acogen, apelan a la Sala de lo Constitucional que les respete su derecho. Entonces la Sala, hasta ese momento, el Viceministerio de Vivienda, en una comisión que forma el presidente Sánchez Serén, dada su enorme sensibilidad humana, forma una comisión interinstitucional en donde la lidera en ese momento la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Y instituciones del sector vivienda como el Viceministerio, Fonavipo y Fondo Social para la Vivienda. Comenzamos desde hace más o menos 4 años en pláticas con las familias para buscar una solución consensuada, equitativa, solidaria. Fue muy difícil porque hay tantos intereses que se mezclan que es imposible realmente llegar a una solución única, consensuada. Este problema empieza por allá por 1860, cuando las familias más ricas de este país se apropian de las tierras, nunca las compran, lo dije al principio, y después el gobierno de Arena, para abrir la que entonces era Diego de Holguín, negocia con los propietarios que les cedan el derecho de vía y a cambio les va a dar unas tierras, que son donde están estas familias. Estas familias nunca han usurpado, estas familias vivieron ahí toda su vida. Les transfirieron un terreno a los propietarios con todo y la gente. Mucho tiempo se manejó que las familias se habían abusado, que habían usurpado y que la sacaran. Lo que las familias que siempre han tenido este terreno, que también fue objeto de expropiación durante la reforma agraria, y que mediante un artilugio de que en un plan de desarrollo urbano, un metroplan decía que era potencialmente urbano, se los devuelven. Y ahí se hace un plan especial. Es una historia que podríamos estar 3 programas hablando exclusivamente de esa problemática. Pero al final, la Corte Suprema de Justicia falla y dice, tienen 6 meses el Viceministerio de Vivienda y nos da ya la potestad directamente a nosotros para presentar una opción viable, realista, para que estas familias puedan solventar su problemática. El presidente Sánchez Serén siempre había hablado de los desamparados. La Corte dice que se atiendan a las 76 familias que estaban censadas. Y así comenzamos a trabajar, muchas veces con las familias, otras veces en un sistema pendular, buscando acuerdos, hasta que llegamos al final de los finales. Porque entendamos una cosa, este es un problema entre privados. Tanto las familias que están en el Espino como los propietarios son privados. El Estado entró ahí al principio, como repito, por una cuestión meramente humanitaria. Después por Ministerio de Ley, mandatado por la Corte Suprema de Justicia. Hubo otro intento de desalojo, pero gracias a que en la misma resolución de la Sala decía que nosotros teníamos que presentarles el plan para que ellos lo avalaran y no había sido presentado, volvieron a tener al juez, recibieron el plan y dijeron, sí, este plan es justo, es equitativo y vale la pena. Viene la Procuradora de los Derechos Humanos y dice, le doy mi respaldo al plan que ha presentado el Viceministerio de Vivienda. Entonces tenemos una Sala Constitucional que dice sí, una Procuraduría de Derechos Humanos que dice sí, un presidente que dice sí, y comenzamos ya en el proceso, en donde con $764,000, y dependiendo de la situación en que se encuentre cada uno de las familias, aquellos que ya tienen algún inmueble, bueno, se les va a dar $4,000, aquellos que no tienen nada, se les va a dar $12,000, y ahí pueden hacer lo que quieran con ellos.
Al principio, mira, nosotros les ofrecimos hacerles casas, les ofrecimos hacerles edificios, hemos ofrecido de todo. El presidente del Fondo Social para la Vivienda, entonces, dice, hay viviendas en el Fondo Social, escojan la que quieran. Es más, si las 76 se quieren vivir juntas, hay grupos de viviendas que pueden estar unidas para que sigan viviendo en comunidad y no necesariamente se tienen que ir a la unión. Están aquí, en San Salvador. Entonces nosotros tenemos ya fechas. Ahora se llamó a una reunión a los habitantes del Espino para tener una reunión y no asistieron. Se han convocado de nuevo mañana, pero a la verdad que ya llegamos a un punto que no los podemos seguir defendiendo si ellos no quieren que lo defendamos. Sí. Es decir, ya se agotaron todas las opciones de negociación, todas las opciones legales, se ha dado todo el interés, se ha puesto efectivamente una propuesta que es válida. No sea la que quieren, pero es la única que puede, es que no les queda otro chance, los van a desalojar. Y lo que nosotros no podemos permitir es que los desalojen y simplemente los tiren a la calle con todas sus pertenencias, con niños, mujeres, ancianos, tirados bajo el agua. No lo vamos a permitir. Entonces se les ha dado esta solución. Y en el caso, licenciado Chévez, del Fondo Social para la Vivienda, ¿cuáles son estas líneas, estos programas de crédito que ustedes han ofrecido, digamos, a estas 76 familias de la comunidad del Espino? Sí, bueno, lo dijimos en la conferencia de prensa de que ellos pueden aplicar a todas las líneas que nosotros tenemos. Puede ser vivienda nueva, puede ser vivienda usada, puede ser construcción de vivienda. Obviamente, y lo decíamos ahí, tratándose de activos del fondo, con esos $12,000 de repente hasta vuelto, y eso lo dijo el arquitecto, hasta vuelto se le puede dar, porque los activos del fondo parten de valores de $5,000, $8,000, $15,000 y llegamos hasta $32,200, que es el techo en montos para determinar lo que es vivienda de interés social. Y yo agregué algo, nosotros trabajamos con 3 principios fundamentales. El principio de inclusión, porque atendemos sector formal, sector de ingresos variables. El principio de género, porque el 43% de los créditos que hemos dado es para la mujer. Y también con el principio democrático. ¿Por qué dije esto yo? Porque cada una de las familias afectadas en el Espino democráticamente pueden escoger la zona oriental, occidental, para central, pueden escoger la colonia o el caserío o el proyecto donde ellos elijan la casa que quieren comprar o que quieren que el Fondo Social les ayude a financiar. Entonces eso está dicho y obviamente como bien lo dice el arquitecto Goche, el viceministro, es una decisión que ya está tomada y que eso es gracias a la sensibilidad humana. Yo siempre digo, el presidente tiene un corazón que apenas le cabe en el pecho. Es un hombre humano y que no quiere que la familia pues se salga afectada. Pero si ellos no aceptan esta propuesta, que hasta donde entiendo es el último esfuerzo, pues ellos dirán. Sí, ya tampoco se puede. Así Mire, es. hay una persona, se llama José Baires, nos están viendo en Facebook Live, y pregunta, dice que él hace 2 años no pagó, llamó al fondo, no pagó su vivienda, y en el fondo le dijeron que su caso ya está en el jurídico, y que debe pagar todo de un solo y que son $8,000. Entonces pregunta que si hay alguna alternativa. Sí, siempre lo hay. Nosotros tenemos no menos de 6 condiciones que ayudan a que resuelvan la mora nuestros usuarios en tiempo. Y esas 6 condiciones le ayudan a la familia a que retenga la vivienda, porque ese es el objetivo fundamental del Fondo Social. El Fondo Social nació, existe para entregar vivienda a la familia, no para quitarla. Lo que pasa es que si se abrió el proceso jurídico de cobro administrativo, que llega hasta la etapa diríamos, preconciliación. ¿Qué es eso? Porque muchas veces no es porque
los usuarios no conozcan que existe un proceso administrativo y existe un proceso judicial. Pero nosotros, dándoles el chance de la duda, tenemos esa última condición, que es donde se sienta ante un juez, el usuario, el representante del Fondo Social, le dice, mire, esta es la última acción que vamos a hacer para que usted se comprometa a arreglar su situación de mora. Si ya en este último chance usted no se compromete, pues obviamente de ya le decimos que va a pasar al proceso de vía judicial. Y en el proceso de vía judicial, María Teresa, no es que el fondo no quiera negociar, sino que la misma ley fue cambiada hace un buen rato, de que ya una vez un crédito, y eso es en todo el sistema financiero, entra al proceso de vía judicial, ya no se puede hacer nada más que dos cosas: o pagar la deuda total, que es lo que dice él, o que él le venda a un familiar la casa, porque ¿qué hacemos con el familiar? Lo analizamos y si él tiene diríamos como la capacidad de pago de comprar la deuda de él, en vez de que la pierda y que se la adjudiquen al fondo y la compre otra familia que nada tiene que ver con el esfuerzo, entonces ese familiar de él puede perfectamente comprar la casa. ¿Qué tienen que hacer? Llegar al Fondo Social, decir, mire, en base a la entrevista, aquí estamos, queremos arreglar. Se le da el crédito al familiar y no pierde la casa. Bueno, ya escuchó, al final vamos a dar algunos números de contacto, voy al último corte y al regresar queremos hablar sobre estos asentamientos humanos precarios y el proyecto que se encuentra en el centro histórico con el arquitecto Goches. Ya regresamos. No, sí. Bueno, estamos aquí viendo cómo le resolvemos a José Baires. Ya nos dieron un número, ya le vamos a decir dónde se tiene que comunicar y con quién. A ver, arquitecto, cuéntenos los avances para iniciar la construcción de los complejos habitacionales en el Centro Histórico de San Salvador. ¿Cómo está el tema de asentamientos urbanos precarios? Por ahí sabemos que va a recibir también un premio. Cuéntenos esa parte, por favor. Bueno, la verdad es que en estos periodos se ha consolidado la política de reducción del déficit habitacional cualitativo. Procurar el derecho a la ciudad a más de 10.000 familias, medio millón de salvadoreños, es una cosa importante. Porque aquí han entrado diferentes factores, es decir, acceso al agua potable, tratamiento de agua lluvia, crisis negras, obras de reducción de la vulnerabilidad, módulos sanitarios, equipamiento social, mejoras a calles y pasajes, además de la legalización, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a trabajar en un concepto que es el mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios. Se comenzó con un proyecto muy pequeño de los objetivos del milenio, con 3 entes de Naciones Unidas, PNUD, ONUD y ONU Habitat, que es el que se llamaba Programa Conjunto, con fondos de España. A eso entonces comenzamos a unirle otros componentes financieros del BID, de KfW. Entonces se convirtió en un modelo. Ese modelo ha llevado a que la vivienda sea ya reconocida como un derecho y se han tenido logros que no siempre los ve la gente. Apopa, cuando uno habla de Apopa, de la Campanera, las personas piensan que llegar ahí hay que ir en carro blindado y nosotros vamos ahí a cada rato. Miren, Apopa, una comunidad que se llama Las Santa Carlotas y el sitio, 570 familias. A través de estas intervenciones, en 4 años no hemos tenido un robo, un hurto, ni un asesinato. ¿Por qué? Porque se cambió el hábitat. ¿Por qué? Porque todas las familias tienen empleo. ¿Por qué? Porque todas las familias van a la escuela, los niños y las niñas. Entonces se da un cambio de vida totalmente diferente. Sacan un concurso
que se llama Concurso de Prácticas Inspiradoras, la vivienda en el centro de la nueva agenda urbana. Un punto que nosotros llevamos a Hábitat 3 y que fue un éxito. Aquí tuvo muy poca difusión, lo cual no nos extraña porque no es un tema que tenga que ver. Cuando tiene que ver con la vida, no tiene mucho de sexy. Cuando tiene que ver con la muerte, se llenan los periódicos de eso. Pero este concurso tiene una finalidad de identificar, documentar, difundir, intercambiar proyectos que promuevan la vivienda y el hábitat adecuado como motor del desarrollo urbano, sostenible en América Latina y el Caribe. En el marco del tercer Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat, que va a realizar en junio del 2019. Nosotros postulamos con 2 programas, porque no es el proyecto que financia el BID, no es el proyecto que financia el KfW, ni el programa que financia uno, es la globalidad de los programas que nosotros estamos interviniendo. Uno de ellos es mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios, de que ya hablé anteriormente. Y el otro es el programa de reducción de vulnerabilidad en asentamientos urbanos precarios. Eso tiene mucho que ver con la resiliencia, con mejorar la cantidad de las condiciones de vida de las poblaciones. Dentro del programa podemos reasentar hasta el 20% de un conjunto de viviendas de aquellas que están, porque la gente dice, se me metió el río a la casa. No, el problema es que ellos están en el cauce del río. Entonces, ni modo, tienen una necesidad, hay que resolverlo. Entonces, de 290 postulaciones que hubo en toda América Latina, nosotros fuimos seleccionados con 2. Con el programa de reducción de vulnerabilidad en asentamientos urbanos en el área metropolitana de San Salvador y con el mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios. 21 países postularon. De América Central, Guatemala fue seleccionado, El Salvador con 2, 1 con Panamá y 1 con Nicaragua. Y otros 20 países del resto de América Latina y el Caribe. El premio fundamentalmente consiste en que ir con todos los gastos pagados por parte de las instituciones que fueron el Consejo Evaluador, ONU Hábitat, Hábitat para la Humanidad, BID, UNIAPRAVI, MINURBI. Esa ensalada de letras la conocemos todos porque son las máximas autoridades de América Latina en materia de vivienda y desarrollo urbano. Entonces nos seleccionaron y la invitación corre todo por cuenta de ellos para exponerlas, intercambiarlas. Esto va a ser en julio, ¿verdad? Va a ser en junio, del 11 al 15 de junio en República Dominicana, en Santo Domingo. No va a ser en Punta Cana. Así es que va a ser realmente de estar encerrados en este trabajo. Para nosotros es realmente motivador, porque cuando le dicen que es un concurso de prácticas inspiradoras, tiene un trasfondo muy importante. Claro. Ahora, para nosotros, obviamente, que sí nos llena de satisfacción. Hemos luchado, hemos producido mucho, hay mucha literatura, somos muy reconocidos en el mundo. Acá no hay mucho, al menos cuando hay entrevistas para informar a la como población. Esta que promueven y dan opinión sobre las cosas que realmente suceden. Muy bien. A mí se me ha acabado el tiempo y me da mucha pena con ustedes porque realmente empezábamos, ¿verdad? Pero prometo invitarles por aparte para que puedan informar más exhaustivamente el trabajo que hacen en vivienda. Gracias, licenciado Chévez. Como no, muchas gracias, María Teresa. A la orden. No, y sobre todo gracias a ustedes y esperamos que el amigo que nos pidió apoyo ahí se comunique a través de los teléfonos que le hemos dado para que pueda arreglar su situación. Como dice el licenciado Chévez, aquí se está para facilitar y ayudar el tema de vivienda y no para quitar, ¿verdad? Así que mañana a las 7 de la mañana esta misma entrevista en retransmisión y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista siempre aquí en Gente Ve Opiniones.